Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? Bienvenidos a nuestra tercera sesión del programa de formación Escuela de Facilitadores. Es un gusto para nosotros, como siempre, cada semana tenerlos acá y poder compartir este pequeño espacio con ustedes. Quisiera, saber en primer lugar cómo se sienten, que me digan en ese chat rapidito cómo se sienten, cómo se preparan para esta sesión del día de hoy. A ver, brutal. Bueno, por acá hay muchas caritas, Alejandra, varias personas participando, emocionada, activa, productiva, me encanta verlos de esa manera. Sobre todo el día de hoy que tenemos un invitado tan especial, ¿ok? El día de hoy aprovecho para darle la bienvenida y presentar oficialmente a Ángel Nieves. Ángel es una de las partes vitales o que hace posible la realización de este programa. Ángel es cofundador y director actual de lo que es la agencia educativa Área Índigo, una de las organizaciones que hacen posible que el día de hoy este programa se esté realizando y que, podamos tener estas sesiones, muchachos. Y adicional a esto, Ángel es fundador de Prospectiva, ¿ok? Importantísimo. Ángel tiene experiencia en sesiones o en facilitación alternativa, es educador y tiene experiencia en todas las áreas o en muchísimas áreas de lo que corresponde a la educación. Ángel el día de hoy nos va a acompañar para hablar sobre lo que es propósito de la enseñanza. Y no tengo más nada que agregar. Bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias, muchachos, y espero que disfruten esta tercera sesión del programa. Muchísimas gracias a ti, Génesis, por la presentación y también por todo el trabajo que sabemos que ha llevado que estemos hoy conectados por acá. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sumarse a esta iniciativa. Nos lo decíamos en la sesión inaugural, un sueño loco que quizá nació a principios del 2020, hoy ya va por su segunda cohorte y en cierta medida por todo el trabajo de Génesis, de todo el equipo y sobre todo ustedes que están confiando en nosotros para todo esto, ¿no? Somos un montón de personas por acá. Este tema de las clases virtuales creo que todavía nos estamos adaptando en cierta forma. Me gustaría que a medida que vayamos conversando, yo voy a hacer muchas preguntas, a medida que vayamos conversando, me gustaría que sea una conversación en este espacio. Les voy a ir haciendo, o les voy a ir pidiendo que respondan esas preguntas, bien sea desbloqueando sus micrófonos o por el chat. En algunos casos voy a hacer algunas preguntas muy puntuales y podrían dar algún estímulo. Por ejemplo, si yo pregunto si estamos listos, me pueden poner por el chat, bien sea un punto, bien sea un emoji, bien sea listo, bien sea así, para poder avanzar, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. ¿Estamos todos listos para comenzar? ¿Ya puedo compartir la presentación? Tenemos yes, ready, punto, perfecto. Eso. Si el chat explota o está pasando algo allí, quiere decir que podemos avanzar. No tengan pena ni miedo de desbloquear su micrófono para hacer algún comentario, para responder alguna de las preguntas que vamos a hacer. Como les digo, a lo largo de este espacio voy a estar haciendo o colocando sobre la mesa distintas interrogantes y la intención es que nos citamos con la libertad y con la confianza para compartir nuestro punto de vista. Allí les estoy mostrando la presentación. Si ya la ven, por favor, denme alguna señal para avanzar y comenzar con esta sesión. Lo decía Génesis, soy cofundador de Área Índigo ya desde hace 6 años aproximadamente. También soy el fundador de Prospectiva. Ahorita les voy a contar un poquito más cuando me presente formalmente, por decirlo así. Pero el tema de propósito es uno de los que más me conecta, por decirlo de esta manera. Ya tengo 6 años aproximadamente hablando de este tema, investigando. No les voy a decir que me considero experto, porque a veces cuando nos consideramos expertos en algo, el ego no nos deja aprender más, o no nos deja crecer más en ese sentido. Y me considero un apasionado del tema del propósito, y una de las razones por las cuales estoy acá hoy. Lo decía Génesis, quizá soy licenciado en Ciencias Pedagógicas, conozco algunas cosas de diseño sobre experiencias educativas y tengo experiencia como facilitador, pero este tema en particular es uno de los que más me conecta y por eso tomé la decisión y me postulé, por decirlo así, para compartir esta sesión con ustedes. Antes de entrar en materia y hablar del tema del propósito como tal, que sí lo vamos a hacer y está preparado en esta sesión, voy a empezar con estas preguntas que les mencionaba.
para, bueno, ir calentando un poquito y prepararnos, por decirlo así, para ese contenido que preparé para la sesión de hoy. Entonces, la primera pregunta que les tengo es, si tuvieses la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Irías al pasado o irías al futuro? No se vale quedarse en el presente en esta oportunidad. Tenemos que escoger si iríamos al pasado o iríamos al futuro. Ya tengo pasado, iría al pasado, pasado, futuro. Ok, voy a ver más o menos cuánta gente. Es una locura, me encanta que casi no puedo leer. Me gustaría que 2 o 3 personas levanten su mano por acá y me digan por qué irían al lugar que escogieron. Aquí Rubén nos grita que iría al futuro. Ok, Rubén, desbloquea tu micrófono y te escuchamos. Ángel, ¿Qué más, Rubén? ¿Cómo estás? ¿cómo está todo? Yo conozco a Rubén, claro. ¿Cómo ¿Todavía estás? te acuerdas de Fino, mí, fino. Ángel? Claro que sí. Bueno, genial. Bueno, te voy a responder la pregunta, Ángel, y después el cuchicheo sobre, bueno, el cuchicheo. Dale. Te escuchamos. Mira, te digo, al pasado podemos viajar ahorita, sin que tener una máquina del tiempo. Puedo leer un libro, puedo estudiar historia, como ya lo hacemos, y, bueno, ver el pasado. Pero el futuro no lo conocemos. No hay forma de investigar el futuro, ni que fuera futurólogo. Es hipotético. Iría al futuro porque depara más misterios que nuestro pasado. Y nuestro pasado depara bastante, pero no más que el futuro. Y del futuro podemos aprender, bueno, todo lo que no aprendemos del pasado. Muchísimas gracias, Rubén. Qué fino encontrarte en este espacio. Gracias por tu respuesta y por tu entusiasmo. Tengo 2 manos levantadas por allí. Déjame ver quién es la siguiente. Ah, aquí está. María Victoria, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo iría al pasado, porque siento que si tenemos la oportunidad de viajar al futuro y conocemos todo lo que pues nos viene después, vamos a hacer algo así inconscientemente para cambiar ese futuro. Entonces, yo iría al pasado y bueno, realmente viviera del pasado, aprendiera de ello, buscara más del por qué todo lo que sucedió, investigara y viviera, pero no al futuro, porque siento que si yo llego a conocer mi futuro, voy a hacer algo mínimo por cambiar ello. Y siento que sí, que todo es como el destino. Yo no debería de cambiar lo que tienen preparado para mí. Ok. Gracias, María Victoria. Una visión, digamos, diferente a la de Rubén, también súper válida. Agradecido por tu participación. Vamos a escuchar a Jan y luego a Aarón para avanzar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo también iría al pasado. Obviamente lo haría como espectador, ¿no? Porque si voy al pasado y lo cambio, de repente destruye el universo. Okay. ¿Por qué iría al pasado? Porque me gustaría conocer diferentes cosas que quizás no se cuentan o no se dicen como son. A pesar de que, como dijo el compañero que iría al futuro, que el pasado lo puedes leer, lo puedes de alguna manera conocer por experiencias anecdóticas. De igual manera, iría al pasado y quisiera yo ver de primera mano lo que ocurrió. Okay. Por esa misma razón, me gustaría ir al pasado. Perfecto. Sí, se pueden colocar las respuestas en el chat también. Gracias, Jan. Escuchamos a Aarón, que creo que también tenía la mano levantada por allí. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Bueno, ya dijo mucho de lo que yo pensaba. Yo creo que yo viajaría al pasado para poder presenciar eventos de la historia y de nuestro pasado como civilización, y quizás para poder desentrañar esos misterios o esos vacíos que quedaron en la historia, esas cosas que no tienen explicación o misterios sin resolver, para poder presenciarlos y poder darle respuesta a esas cosas que, a pesar de que hayan quedado registradas,
hay detalles que se hayan perdido, para tratar de buscar esos detalles que se perdieron en el tiempo. Ok, muchísimas gracias, Aarón. Me gustan esas respuestas. Yo diría el futuro por algunas razones similares a las que mencionaba Rubén, pero les puedo contar más detalles en otra oportunidad. Desde perspectiva, que ya les dije que les iba a contar un poquito al respecto, por supuesto, dentro de unas láminas, nos gusta pensar que el pasado es experiencia y ya lo han dicho ustedes de cierta forma. A mí no me gustaría cambiar mi pasado porque cambiaría quién soy hoy y bueno, quizá no estaríamos conversando en este espacio, ¿no? Quizá como espectador es interesante, pero el pasado nos regala experiencia, nos regala la posibilidad de aprender de eso que vivimos o de eso que otras personas vivieron, de eso que como humanidad, bueno, y bueno, tenemos la posibilidad de aprender o de quedarnos en la añoranza, ¿sí? Puede pasar, sí, a veces recordamos, he tenido la posibilidad de estar en unas entrevistas en estas semanas con personas que han pasado muchísimo tiempo en un lugar de trabajo y a veces, o mejor dicho, varios o muchos de ellos comentan como que me gustaría que este lugar vuelva a ser lo que era antes. Y una de las preguntas quizás que le hacemos o cuando les devolvemos la pelota en esa conversación les decimos, es decir, es casi improbable que vuelva a ser como era antes. Si no llega a ser como era antes, ¿qué vas a hacer tú? Esa es como una pregunta allí bastante fastidiosa que hacemos como entrevistadores, ¿no? Entonces, nos gusta ver el pasado como esa posibilidad de aprender, ¿sí? Y si lo queremos regalar y compartir con ustedes. Nos gusta ver el presente con una visión desde el propósito, porque el propósito está cargado desde un punto de vista desde la acción, está cargado de esas razones y esos por qué hacemos lo que hacemos. Y a veces nos enfocamos o mucho en el pasado, en esa añoranza, o mucho en el futuro, en ese porvenir, y no pensamos en qué estamos haciendo hoy para construir, para cultivar, que de eso vamos a estar hablando el resto de la sesión, ¿no? Y de cara al futuro, y lo decía un poco Rubén, tenemos la posibilidad de hacer prospectiva, ¿sí? Prospectiva, sinónimo de futurología, que es diseñar o plantear escenarios de futuro. Lo hacen en las empresas, lo hacen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desarrollo, de naciones, de regiones, pero ¿por qué no aplicarlo a nuestro desarrollo como seres humanos? Muchas veces, y también se los voy a mostrar por allí, no sé si en esta lámina o en la siguiente, muchas veces, o a veces, es decir, anteriormente, las personas tenían como una vida ya trazada en una línea recta y tenían los puntos claves de lo que iba a pasar. Como ese guión preestablecido de estudio, los 3 niveles, me gradúo, tengo el título universitario, después trabajo, tengo una familia, soy un profesional reconocido y listo, ya, se acabó. En la actualidad hay un montón de cosas que están sucediendo, hay cosas que están cambiando de forma acelerada, lo hemos entendido o quizá hemos empezado a tomar conciencia desde hace 1 año y medio para acá con el tema de la pandemia, cómo nosotros podemos empezar a crear o diseñar esos escenarios de futuro de nuestra vida. Quizá algunos lo tienen más presente, más claro, otros lo vemos como una locura. Yo hace más de 1 año lo veía como una locura, hace 5 años no formaba parte de mi vocabulario y hoy creo que es una de las, como les decía, una de las cosas que más me gusta investigar, de las que más me gusta conversar para seguir aprendiendo y ponerlo en práctica. Entonces son esos 3 regalos o esas 3 visiones que nos gusta, queremos compartir con ustedes. Y lo decían por allí, si bien no tenemos una máquina del tiempo todavía, o no que sepamos, tenemos nuestro cerebro que para mí es lo más cercano a una máquina del tiempo que podemos tener en este momento. Nos da la posibilidad de recordar o de conectarnos con ese pasado, desde nuestras experiencias, qué cosas podemos revisar, qué cosas podemos aprender de lo que hicimos, nos haya salido excelente, nos haya salido no tan bien o no tan apegado a las expectativas que teníamos de eso que hicimos, y nos da la posibilidad de proyectarnos a futuro. Ahí la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos alimentando, qué le estamos diciendo a esa máquina del tiempo que tenemos acá todos para que nos lleve a ese futuro que nosotros deseamos? Sí, hay muchas cosas que son inciertas, hay un círculo de preocupación y hay un círculo de influencia. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá arriba con ese círculo de influencia respecto a nuestro futuro para poder construirlo lo más cercano posible a lo que nosotros queremos? Es decir, no es un regaño, es un tema de invitarnos a pensar en esto.
Ahora les quiero hacer algunas preguntas, igual, es decir, más preguntas. Igual, si se quieren desbloquear, si quieren desbloquear su micrófono o comentarlo por el chat, lo vamos revisando. La primera pregunta es, ¿qué querías ser cuando eras niño o niña? ¿Qué querías ser? Colócalo por el chat o desbloquea tu micrófono y cuéntanos rapidito. Mira, quería hacer esto, esto y esto. Cuando les digo niño, diseñadora de modas, veterinario, aún quieres. Muy bien. Geóloga, hidrólogo, veterinario, futbolista, actor, abogado, astronauta, cantante, profesor, veterinario, médico, bombero. Ajá. Sigan por allí comentando y vayan leyendo lo que mencionan sus compañeros. Yo quería ser futbolista, no mentira, beisbolista, después futbolista, después basquetbolista. Aquí no lo pueden ver, pero la gente que me conoce en persona saben que no soy demasiado alto, entonces no fue ninguna de estas partes deportivas la que desarrollé en mi vida. Y bueno, ahorita compito para probar las hamburguesas y las galletas de chocolate que salen por ahí en Instagram todas las semanas. Es mi deporte. Ok. Policía para acabar con la delincuencia. Veterinario. Ok. Perfecto. Tengan eso allí. Y la siguiente pregunta es, ¿hoy qué quieres ser? Imagínate, cuando estábamos chiquitos siempre nos hacían la pregunta. En la escuela teníamos una clase de profesiones, clases donde nos hablaban de las profesiones, quizá a veces un estilo quizá bastante americano, que llevas a tus padres al colegio para hablar de las profesiones. Activista de derechos humanos, niña pediatra, hoy queremos ser comunicador social, abogado, casi abogada. Ok. Frank Underwood. Ok. Urbanista. Ajá. Quiero que si hay uno o dos casos por allí que hoy mantengan esa misma profesión o esa misma respuesta para lo que quieren ser, que desbloquee su micrófono y nos cuente. Mire, cuando era niño o niña quería ser doctor o doctora y hoy estoy en eso. Ya, te escuchamos. Jan y después Yasmín. Adelante. Perdón, tenía la mano levantada. Ok, tranquilo. Yasmín, ¿tú sí nos vas a responder? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, sí. Ok, es genial porque cuando era niña quería ser psicóloga, quería defender a las personas, quería contar historias, quería defender derechos humanos y básicamente eso es lo que hago, defiendo los derechos humanos desde mi profesión como abogado y pues estoy estudiando en este momento psicología y cuando hablo de contar historias lo hago también desde mi profesión como abogado, pero también como locutora. Ok. Gracias, Yasmín. Gracias. Y les pregunto otra, es decir, asociado a esta pregunta, les quiero preguntar, ¿recuerdan el momento en el que tomaron la decisión de lo que quieren ser hoy? Sí, por aquí hay unos que me han dicho que han cambiado quizá algunas cosas. Verónica, me gustaría escucharte y me gustaría escuchar a Andrés. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Yo decidí que quería ser activista de derechos humanos en diciembre de 2016. Okay. Tenía 14 años y fue la primera vez que estuve en un modelo de Naciones Unidas. Y bueno, desde ahí, ahora estoy aquí. Perfecto. Gracias. De nada. Compartir. ¿Quién más está por allí? Que nos quiera decir si recuerda cuándo tomó la decisión de eso que quiere ser hoy o de esa decisión que tomó. Buenas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, como mencioné, yo pues quería ser médico anteriormente, pero en 2016, cuando abrieron las postulaciones para la PAI de Derecho, presenté y automáticamente ahí decidí que esa era mi carrera, pues
aunque no lo crean y parece muy loco, era medicina o derecho, aunque dicen que son muchos mundos distintos. Ahí tomé la decisión y pues sigo creciendo en la carrera y amándola cada día más. Muchísimas gracias, Daeni. Escuchamos a Angélique. Angelique, por favor, Hola, buenas tardes. corrígeme cómo se pronuncia, para no decirlo mal la próxima vez. Angelique. Angelique, gracias. Sí. Bueno, yo recuerdo muy bien cuando tomé la decisión de escoger la carrera de Derecho y en mi caso también la carrera de Educación. Empecé, yo creo que eso lo tomé como a los 12 años cuando empecé a hacer mi proyecto de vida. Y por cosa del destino, cuando terminé el bachillerato, tuve la oportunidad de empezar ambas carreras. Empecé la carrera de Educación Mención Inglés en la Universidad de Carabobo y al mismo tiempo la carrera de Derecho en la Universidad José Antonio Páez. Actualmente ya estoy graduada de la Universidad José Antonio Páez, ingresé el año pasado y ya estoy próxima a titularme como licenciada en Educación Mención Inglés el semestre, bueno, básicamente en un mes. Entonces es interesante que siempre mantengamos nuestras metas siempre allí muy presentes y luchamos por ellas. Gracias. Gracias a ti, Angelique. Alguien habló y pensé que era Daeni porque está acá fijado. Perdón. ¿Quién fue? Identifícate para saber quién. Lo siento. Era Andrés. Gracias, Andrés. La próxima, porfa, digan su nombre para que todos sepamos quiénes son. Lo siento, no los veo a todos aquí en este momento. Gracias por responder. Con este tema del propósito, a veces pensamos que tiene mucho que ver con el futuro, con las cosas que están por venir, por lo que vamos a hacer, y realmente quizá tiene que ver más con nuestra historia, y vamos a seguirlo construyendo, a seguirlo discutiendo a medida que vayan haciendo la clase, y bueno, les agradezco muchísimo que vayan compartiendo todo eso, o vayamos en ese proceso de reflexión de las preguntas que estamos comentando. La siguiente pregunta es, ¿quién eres? Esta sí es como más loca, pero muchas veces nos preguntan qué quieres ser, qué te gustaría ser cuando seas grande, o qué vas a estudiar en la universidad, que eso nos las preguntan un poquito más cuando ya estamos en bachillerato, ¿no? O qué es lo próximo que vas a hacer después que termines la universidad, o si ya te graduaste, ¿cuándo vas a hacer el posgrado? ¿Cuántas veces nos preguntan, o cuántas veces nos preguntamos quién soy? O cuántas veces los espacios en los que hacemos vida nos preguntan quiénes somos. ¿Quién me puede responder o quién le gustaría responder esta pregunta? Adelante, te escuchamos. Ok, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Vale. Ahora sí soy Daeni. Bueno, esta pregunta, como dije en los comentarios, o en mi caso, me deja en blanco porque casi siempre, incluso si no me lo preguntan, podría responder fácilmente, pero cuando me lo preguntan, hago como un análisis total de quién soy. Sin embargo, bueno, ahorita puedo decir de manera rápida que soy una persona con muchas metas, con muchos objetivos. Una persona que en estos momentos está cumpliendo sus sueños o está por lo menos trabajando y esforzándose y ya puede decir que está muy cerca de cumplir sus sueños. Y también creo que soy una persona que me gusta ayudar a los demás y siento que es algo muy natural en mí y algo que no cambiaría absolutamente por nada. Ahora sí eres Daeni, ¿verdad? Digan su nombre, por favor. Y ahora sí. Aparte soy Daeni. Ok, gracias. Yasmín y luego Jan. Y luego leemos un poquito lo que estaba por acá por el chat. Chévere. Bueno, mi nombre es Yasmín. Ya me presenté. A mí me encanta esta pregunta particularmente porque cuando nos preguntan quién eres, muchas veces lo hacemos diciendo desde lo que yo hago y no desde lo que realmente soy. Entonces, creo que es difícil, es una pregunta difícil de conseguir, pero cuando lo tienes es especial. Y en ese sentido, cuando yo descubrí quién soy,
pude entender que yo era una mujer sensible, con muchos valores, humana, con propósitos, con valores. ¿Quién soy? Soy soñadora, soy todo. Me gustó mucho una partecita que había por allí que decía, soy un todo de todo lo que me acompaña. Definitivamente soy una persona feliz. Muchísimas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias de verdad por compartir. Escuchamos ahora ya. Y qué bueno que podemos decir que somos felices frente a tantas locuras que estamos viviendo, ¿no? Eso es maravilloso y es digno de compartir. Ya, te escuchamos y luego leemos un poquito el chat. Hola, bueno, en estos días escuché a un facilitador o a un youtuber, como se le quiera decir, que sigo mucho, se llama Diego Rusarín, y él mencionaba que nosotros somos dos cosas, lo que nosotros somos o creemos que somos y los que los demás creen que somos. Entonces, para lo que yo soy o creo que soy, me considero una persona que no negocia su felicidad, no negocia su tranquilidad y quiere simplemente lograr las metas que se ha planteado y llegar al futuro sin vergüenza. Es decir, llegar al futuro y sentir que todo ha valido la pena y que no tengo nada por lo que arrepentirme. Muchísimas gracias, Jan, por compartir. Arrepentirse es como invertir energía en cosas que no nos dejan nada. Gracias. Vamos a escuchar a Daniel, que levantó la mano también. Hola Ángel, excelente clase, primero que nada, la verdad que un placer estar acá en actividad. Mira, si hoy en día me preguntan quién soy, yo creo que me defino en 4 palabras. Las 4 palabras serían amor, porque le pongo amor a todo lo que hago, desde levantarme en la mañana hasta acostarme. Humildad, porque eso es algo que me han forjado mis padres y mi familia cada día. Honestidad, porque bueno, yo creo que no debemos ir por la vida haciendo falsas promesas. Y sobre todo, fidelidad. Fidelidad a mis creencias, a mis ideales, a mis pensamientos. Y también creo que hiciste una pregunta ahí donde hacías mención de que nos imaginábamos cuando estábamos pequeños y queríamos hacer en un futuro, y si todavía sostenemos esta idea, y yo puedo decir que sí, yo todavía sostengo la idea de que en algún momento voy a llegar a la Organización de las Naciones Unidas y en algún momento tendré la oportunidad de repente de participar, bien sea en la presidencia de la República como presidente y plasmar a Venezuela de una manera distinta, o trabajar por generar algún tipo de incidencia en este país que hoy en día necesita de todos. Y bueno, creo que podemos buscar la manera de solucionar tantos obstáculos que se pueden presentar que a la larga pueden verse como oportunidades. Muchas gracias, Daniel. El hecho de que estemos acá, el hecho de que muchos de ustedes estén en su segundo o tercer programa como ciudadanos, habla de que sí, ese trabajo se está haciendo y no renunciar a esos ideales, no renunciar a eso que decidimos en algún momento va a tener sus resultados, ¿sí? Capaz hoy, en algún momento no estamos no estamos tan convencidos, pero que sigamos acá significa que nos lo estamos trabajando al menos. Luciana Sandoval, las personas son muchas cosas, por ejemplo, estudiante, venezolana, agente de cambio. Gracias. Carlos nos dice responder, sí, es algo, en realidad es profundo y no puede ser de manera tan espontánea y menos a las 6 de la tarde. Perdón, siempre hago esto en estas clases. Ajá. Melanie nos dice, una persona que trata de ser su mejor versión siempre, gracias. Jorge, una persona en construcción. Luis, sí, perdón. Un poco de todo, el universo está compuesto por varios elementos y yo soy parte de cada uno. Soy un poco de todo, perdón. Y así valoro mi entorno. Perfecto. Ajá, ahora mismo no siento ser nadie a pesar de estar existiendo. Ok, Roberto, eso implica que quizás estamos en un proceso de reflexión, introspección importante, interesante. Saca el mayor provecho de ese proceso, Roberto. Yo les diría, y también esos corazones de Loriana, perdón, y de Yasmín, los comparto,
me gusta muchísimo que estén participando, que de verdad sea una conversación, porque yo les diría que me siento una persona privilegiada, ¿sí? En el 2010 tuve la posibilidad de empezar a estudiar Ingeniería Química en la Universidad Simón Bolívar, hace muchísimo tiempo, hace 11 años ya, y creo que desde unos años antes me sentí privilegiado por ser participante del PIO en ese momento, después por llegar a la Universidad Simón Bolívar y por un montón de cosas que vinieron, que fueron pasando luego de entrar a la universidad. Y todas esas cosas que pasaron hoy me llevan a, por el hecho de sentirme privilegiado por todas esas cosas, que hay muchas que les podría contar en otro espacio, me llevan a ser facilitador, me llevan a ser educador y a sentirme feliz por escucharlo, ¿sí? Feliz de escuchar a jóvenes así como ustedes que están interesados en adquirir herramientas para compartir, para defender todos esos ideales que tienen, para construir una realidad distinta, una mejor realidad. Y creo que el hecho de preguntarnos, de hacernos estas preguntas y el hecho de acompañar a otras personas a hacerse estas preguntas tiene mucho que ver con lo que es la labor de un facilitador. Y el hecho de que ustedes, con estas preguntas que hemos hecho y lo que va de conversación, sientan que tiene sentido estar acá, para mí es un privilegio mayor y una responsabilidad mayor seguir haciendo lo que hacemos desde la EDF y desde otros espacios. Ahora me presento formalmente, como les decía, mi nombre es Ángel Nieves, me considero una persona privilegiada, se lo decía, también creo que muy a pesar de todas las cosas que están sucediendo en nuestro país, en nuestro entorno, en el mundo, puedo decir que hago las cosas que me hacen feliz. Soy profesor de la Escuela de Educación UCAP, soy licenciado en Ciencias Pedagógicas de esta casa de estudios, soy fundador de Prospectiva. Prospectiva es una organización que nació el año pasado en plena pandemia, que busca generar conciencia de oportunidad en jóvenes a través de espacios de conversación y de reflexión, con algunas cosas muy similares a las que vamos a ver en esta sesión y otras que también están por allí, bueno, para unos programas un poco más extensos. Buscamos que estos jóvenes tengan la conciencia, así como lo tiene cada uno de ustedes, estoy seguro, de que pueden construir desde su realidad y de quiénes son oportunidades para ellos y para otros. Eso es básicamente lo que queremos hacer en Prospectiva y es lo que venimos construyendo, quizá yo como individuo desde hace 5 años, pero ahora llevándolo a Prospectiva desde hace un año y algo. Soy cofundador y director de la Agencia Educativa Área Índigo, también cofundador de la Escuela de Facilitadores, y ahí les dejo mi usuario si quieren compartir algún insight, alguna reflexión de la clase, maravilloso. Desde hace 11 años soy voluntario, desde hace 9 facilitador en educación experiencial, y desde hace 5 años creo que encontré mi propósito en la educación y en ese trabajo que puedo hacer o acompañar en el crecimiento de las personas. Como lo decía por ahí Melanie, quizá acompañar a otras personas a encontrar su mejor versión. Creo que es una de las cosas que me mueve y por eso estoy compartiendo con ustedes por acá. Ahora sí, ya estamos listos para entrar en materia y les pregunto, ¿por qué hablar de propósito? Igual, pueden responder por el chat si alguno de ustedes se anima a responder también desbloqueando su micrófono. Los escuchamos con toda atención y con todo el gusto. ¿Por qué hablar de propósito en un programa como este? ¿Por qué hablar de propósito en la Escuela de Facilitadores? ¿Por qué hablar de propósito en general en la vida? Válidos los enfoques de esa respuesta. Voy al chat mientras alguien... Pueden desbloquear su micrófono sin ningún problema, las personas que quieran. Luisana, el propósito nos da dirección, es una automotivación para saber qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos, porque todos necesitamos uno, porque nos permite ubicarnos en el presente y tener perspectivas de futuro. Ok, RTA todo. Muy inteligente, Anderson. El propósito nos guía para no desviarnos. El propósito es aquello que nos mueve, que nos guía. Debemos hablarlo para darle realidad a eso. Me encanta ese debemos hablarlo para darle realidad. El propósito nos indica nuestra misión de vida. Nos da fuerza y dirección para saber qué nos impulsa a hacer lo que queremos lograr. Creo que Jan y Roberto. No sé si en ese orden, y si Jan no levantó la mano, te escuchamos, Roberto.
Adelante. ¿Cómo estás? Roberto Rodríguez por aquí. Adelante, placer. Yo digo que sí, la pregunta es por qué hablar de propósito, y yo considero que hablar del propósito humano es muy importante para las vidas que hoy están en el mundo, ya que hay personas que piensan que su vida no tiene sentido o que vagan sin ninguna dirección alguna, y yo realmente soy de las personas que pienso que si con el hecho de haber nacido ya tu vida creó un propósito, ya tu vida tiene un propósito, y si hasta que ese propósito no se cumpla, no va a terminar nuestra vida. Yo tuve la oportunidad de compartir con alguien que me decía que si nuestra vida realmente no tuviera un propósito, el día de mañana pudiéramos morir fácilmente cruzando la calle, pero a nosotros no nos ha pasado nada porque el propósito está en nosotros. Muchísimas gracias, Roberto, por regalarnos esa historia, por decirlo de alguna manera. Sí, yo estoy convencido que cada uno tiene un propósito, que cada uno tiene una historia por escribir. En estos días me decían, una historia tiene como una connotación de pasado. Sí, nosotros tenemos en cierta medida los años que hemos recorrido y que hemos vivido, la experiencia que tenemos. Sin embargo, a diferencia de las novelas que alguien escribe o de las historias que ya fueron contadas o de las biografías de otras personas, nosotros tenemos la posibilidad de decidir cómo queremos que sea esa historia que alguien va a contar en algún momento. Cuando hablamos de filosofía, me gusta muchísimo la filosofía. Quizá no vamos a profundizar demasiado en estos temas acá, pero podemos ver desde dos perspectivas. Cuando hablamos de existencialismo y un montón de cosas, podemos ver que somos una persona en un momento histórico que después de 200 años capaz no te recuerden, y entonces ¿para qué vas a hacer un esfuerzo? Hay personas que lo van así, como lo decía quizá Roberto, hay personas que capaz no sienten que su vida no tiene ningún sentido, pero si nos acercamos y le ponemos lupa, bueno, quizá en estos 50, 60, 80 años de vida que tengo, y ser coherente o ser fiel a mi propósito va a dejar algún camino andado, algún camino trazado que va a servir para otras personas. Entonces cada uno puede conectarse de una u otra manera con estas visiones, desde muy lejos o desde muy cerca, y bueno, pararse todos los días con, como lo dice Antonio por acá, decidir cuál es la razón que nos va a ayudar a levantarnos todos los días y por ahí. Hay muchísimas respuestas para esta pregunta, yo podría dar también como varias, pero hoy les quiero compartir esto. En el 2008 nace la Universidad de la Singularidad, o Singularity University, con Google y otras empresas de base tecnológica, con la intención de utilizar las tecnologías exponenciales para dar respuesta a los retos de la humanidad. Los retos de la humanidad podemos hacer de una vez una comparación o hacer una transferencia a los objetivos de desarrollo sostenible, y si somos defensores de derechos humanos, y trabajamos en esta área de liderazgo social, político y emprendimiento, los objetivos de desarrollo sostenible los tenemos allí súper claros, y si no, vamos a investigarlos y a estudiar. Esos retos que tenemos como humanidad, la Universidad de la Singularidad nos invita a enfrentarlos de las tecnologías exponenciales. Y esta universidad nos plantea a través de este meme cuál es la realidad que estamos viviendo a nivel global desde hace 20 años. ¿Sí? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo desde hace 20 años aproximadamente, con la llegada del Internet y bueno, los desarrollos tecnológicos que han venido y las transformaciones digitales progresivas que han venido, ¿no? Entonces, aquí nos plantean este hermoso meme que me encanta, que, bueno, una persona en esta línea punteada que está acá, no sé si pueden ver la manito que sale acá, pero bueno, les relato un poco. Esta línea punteada es una persona, o éramos nosotros, o nuestros padres, nuestros abuelos hace un montón de tiempo, que como les decía, tenían su vida prácticamente predeterminada. En algunas culturas en la actualidad todavía sucede, que ya desde que nace un niño o una niña ya saben con quién se va a casar y todo lo demás hacia adelante, pero bueno, en nuestro caso que estamos acá en Venezuela y que estamos acá trabajando en crear realidades y crear alternativas y posibilidades, capaz no están así, pero bueno, estas personas tenían su vida en una línea así punteada como esta, y que es el lugar donde tú querías estar en el futuro, ¿sí? Que tú tenías un alto porcentaje de seguridad que iba a ser así como tú lo tenías planteado, como tú lo habías creído, como tú lo tenías diseñado, etcétera, etcétera. Sin embargo,
todos estos cambios que han venido no solo de la tecnología, sino de cambios de mentalidad y un montón de cambios de paradigma que hemos sufrido como humanidad, tenemos o llegamos a este punto donde está el otro muñequito que dice, ay, no me esperaba esto, estoy aquí y no tenía ni idea de que esto podía pasar. Y es donde terminas realmente en el futuro. Ese factor de cambio que está acá, que está en rojo, es ese factor de crecimiento o de cambio exponencial. Ese cambio exponencial, si recordamos las gráficas exponenciales del colegio, de noveno grado, la gente que por allí estudia ingeniería, que me corrija si no es así, que es un cambio acelerado. Cuando es un cambio lineal, la línea es una línea recta, ¿sí? Pero en este caso, el cambio y la transformación, a medida que esa curva se va pronunciando más, que la pendiente se va pronunciando más, es mucho más acelerado el cambio. Y esto que le pasa a este pequeño meme, nos pasó el año pasado cuando entramos en pandemia a nivel global y se aceleraron un montón de procesos que estaban en planificación, estaban en hoja de ruta de algunas empresas, otras ya estaban avanzando en esto y bueno, a muchos de nosotros nos sorprendió. A mí me sorprendió y qué sabroso decir que después de un año estamos en la segunda corte del Colegio de Facilitadores. Hace un año y algo estaba viendo series y llorando porque no sabía qué iba a hacer con mi vida. Probablemente algunos de ustedes, muchos de nosotros de los que estamos acá en este espacio compartimos algunas de esas sensaciones, ¿no? Entonces, hablar de propósito porque el mundo se está transformando, hablar de propósito porque el mundo está cambiando y va a seguir cambiando, y si nosotros no tenemos esa razón, no tenemos ese porqué claro de por qué me levanto, para qué y qué voy a hacer, probablemente todos los cambios que van a venir nos terminen apagando, nos terminen desviando, nos terminen desconectando de nuestra esencia y no seamos fieles a eso que nosotros decidimos, ¿no? Va por ahí la cosa. Por eso, es decir, por eso considero relevante, necesario, indispensable hablar de propósito. Estoy en la parte de qué voy a hacer con mi vida. Bueno, quizás esta clase te ayude un poquito y si no, igual podemos conversar y podemos desarrollar otros procesos que de perspectiva con las asesorías y los talleres que dictamos, probablemente te ayuden a ver el panorama desde una perspectiva diferente. Entonces, desde todas las respuestas que ustedes dijeron que me parecen, es decir, que no me parecen, de hecho, son válidas, una de las razones para hablar de propósito hoy y desde el rol que nosotros queremos desarrollar o que ya estamos desarrollando como facilitadores en distintas organizaciones y en distintas iniciativas, es entender o tener claridad de que el mundo está cambiando y que lo va a seguir haciendo. Y que quizás nosotros tenemos algunas herramientas que nos hacen más aptos para entender y para surfear ese cambio, pero hay muchas otras personas que no. Que nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros como facilitadores, como organizaciones, como líderes, ustedes lo decían, para acompañar ese proceso de cambio y para acompañar a esas personas en esa transformación que no es sencilla? Entonces, aquí viene el tema del propósito. Ya dijimos por qué era necesario o relevante o importante hablar de propósito. Ahora, si ustedes pudiesen definir el tema o la palabra propósito, ¿cómo lo harían? No les pido que me den una definición de libro, no les pido que me den una definición de Google, sino para ustedes, ¿qué es el propósito o qué es un propósito o qué puede ser un propósito? Y los leo o los escucho. Allí tiene el micrófono. Alguien tiene un micrófono desbloqueado por allí, se escucha como un robot. Si pueden apagarlo, revisar, apóyenme allí, gracias. Fernando Sabater dice que no somos libres de escoger nuestras circunstancias, pero sí escoger lo que hacemos frente a ellas. Totalmente de acuerdo. Ok. Propósito ya. Déjenme expandir este señor chat porque no leo nada. Andrea Nellis nos dice una dirección, Verónica nos dice objetivo, Samantha, misión o objetivo de vida, Génesis nos dice motivo, es el objetivo que decides darle a tu vida, camino, lo que le da sentido a tu vida, a tu norte, es el sentido o valor que le damos a nuestras acciones, el propósito es la dirección o el objetivo, le da sentido, lo que me mueve y me mantiene con los pies en la tierra. Orientación, sentido, ok, sentido, razón, ok. Gracias. Ya vamos a conversarlo o a verlo desde varias perspectivas, ¿no? Les voy a ir relatando varias visiones.
Como educador, no creo que haya verdades absolutas, o como humanista, por decirlo así. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. En algunas áreas del conocimiento sí, en otras no. Por eso les quiero compartir como varias visiones de personas que quizá podemos identificar como expertos en el área del propósito, o que tienen muchísimo tiempo investigando y proponiendo cosas en torno al propósito. Y bueno, cada uno de ustedes estoy seguro que se va a poder conectar con una o más de esas visiones, pero no creo que sea una imposición, o no quiero que sea una imposición, no queremos que sea una imposición. ¿Cuál es la concepción o la visión que ustedes asumen para ustedes y para desarrollar sus actividades, ¿no? La primera está asociada con lo que plantea Simon Sinek. No sé si conocen a Simon Sinek y su planteamiento del círculo dorado, y de su libro Empieza por el porqué, y tiene otros allí sobre temas de liderazgo. Una de las cosas que él plantea cuando habla del tema del propósito y de iniciar por el porqué es que el propósito está vinculado a poner tus superpoderes al servicio del otro, ¿sí? Una de las cosas que él dice, que él plantea, que él discute y que defiende es que el propósito tiene que ver, está vinculado, está relacionado con poner tus superpoderes al servicio del otro. Cuando él dice superpoderes, se refiere a esas habilidades, a esas capacidades que nos diferencian. Por mucho tiempo nos han dicho o hemos creído o la sociedad ha discutido, ha mencionado que está mal ser diferentes, ¿no? Y creo que, yo creo como educador, como decía, y también como humanista, que esas diferencias, eso que nos hace únicos, eso que nos hace particulares, es lo que realmente nos permite agregar valor de alguna u otra forma en el entorno profesional, en el entorno personal y familiar, con las decisiones que tomamos, con los aportes que podemos hacer. Si no invitamos a las personas a reconocer esa individualidad, ese diferenciador, es muy complejo, es muy difícil que puedan conectarse con su propósito. Sí, es una de las cosas que, utilizando las palabras de Simon Sinek, es una de las cosas que me llega a la mente y quiero compartir. Si yo no valoro mi diferencia, si no valoro lo que me hace diferente, no valoro lo que eso me hace único, por decirlo así, no voy a estar lo suficientemente seguro para ponerlo al servicio de otros. ¿Qué opinan de lo que nos dice Simon Sinek? ¿Están de acuerdo? ¿No están tan de acuerdo? ¿A eso les falta? ¿Sicho está loco? No sé, cuéntenme. ¿Qué opinan? Aquí vamos a tener 3 premisas clave y me gustaría ahí escucharlas. Si están de acuerdo, pueden decir sí, no. No tiene sentido. Vamos a escuchar la otra para ver qué dice. No sé. Algo lo que les dispare este punto de la conversación. Ok, yo estoy de acuerdo también con que poner al servicio de otros nuestros superpoderes o nuestras habilidades y eso que nos hace diferentes. Voy con la siguiente. Yokoi Kenji, que también habla del tema del propósito. Él tiene algunas fundaciones de intercambios interculturales entre Latinoamérica y Japón, específicamente. Cultura asiática bastante disciplinada y rígida, cultura latinoamericana a veces muy relajada. Él dice que el propósito tiene 2 formas, o hay 2 formas de conectarnos, encontrar nuestro propósito. ¿Sí? Uno, de una situación de inconformidad en la que tomamos una decisión y acción frente a esa situación para dar respuesta al reto que se nos está presentando. Teniendo enfrente esa situación y dando un paso al frente, podemos conectarnos podemos conectarnos y empezar a construir desde nuestro propósito. Una de las cosas que él plantea. Y lo segundo es que en una situación, en un entorno, en un espacio, sentir gratitud por algo que me está sucediendo, en un espacio formativo, en una actividad en comunidad o por haber conocido a una persona en particular, esa gratitud que experimento, que siento, también me puede invitar o me puede impulsar a conectarme de alguna u otra forma con mi propósito y empezar a construir. Sí, estas son cosas que plantea Yokoi Kenji también. Pueden anotar por allí. El primero de los superpoderes era Simon Sinek, el segundo Yokoi Kenji. ¿Creen que el propósito puede nacer de la inconformidad o de la gratitud? En su caso, para hacerlo y hacerlo un poco más divertido, coloca en el chat desde dónde sientes que te estás conectando o te has conectado con tu propósito. ¿Desde la gratitud o desde la inconformidad? Como soy una persona bastante extraña, les puedo decir que de las dos, mientras ustedes van escribiendo por allí. Desde la gratitud por sentirme privilegiado
de entrar a la Universidad Simón Bolívar, de formarme como facilitador y de aprender y conocer a las personas que he conocido y tener es decir, tener conciencia de oportunidad, que era algo que no me pasaba en mis primeros años de bachillerato. Y luego la inconformidad de un sistema educativo que tiene muchas cosas por mejorar, de una educación que puede ser diferente. Entonces, en mi caso, esa gratitud y entender otras posibilidades, otras realidades, me invitó a entender o a reconocer qué cosas están mal por allí y más que criticar o señalar, asumir la responsabilidad de que yo tengo la posibilidad de hacer algo, ¿sí? Quizá hace 5 o 6 años no tenía tanta claridad, cuando tomé una decisión clave que fue pasar de estudiar ingeniería a estudiar educación. Bueno, ahí las cosas estuvo un poco más claras. Ahorita se los cuento sencillo, 7 de la noche, súper ligero, pero en ese momento no fue tan fácil. Pero bueno, hoy me siento contento, orgulloso, feliz de haberlo decidido y de decirles que... Ajá. Yokoi Kenji nos dice que el propósito, o nos podemos conectar con nuestro propósito y empezar a construirlo cuando hay una situación que nos genera muchísima inconformidad. Y cuando tomamos la decisión de hacer algo frente a esa situación, por allí nos podemos conectar con nuestro propósito. Es una posibilidad. La otra es cuando nos sentimos privilegiados, como fue mi caso, que les comentaba al principio, o cuando sentimos gratitud por algo que nos está sucediendo, por algo que logramos hacer, con una persona que logramos conocer, por un gesto que alguien tuvo con nosotros. Esa gratitud nos puede invitar también a conectarnos de alguna u otra forma con ese propósito y empezar a trabajar desde él, ¿sí? Va por allí lo que les mencionaba, Lisandro. Y la tercera que les traigo, que también me gusta muchísimo, ustedes dirán, este brother se volvió loco. Tiene que ver con que el propósito es una historia de construcción. Al principio algunas personas decían, ¿quién eres? Bueno, un ser humano, una persona en construcción, súper válido. Y esta concepción o esta mirada la tomo de alguien que se llama Ken Robinson, que para mí es un mentor en todo este camino, ¿sí? Ken Robinson planteaba que cada una de las personas, cada uno de nosotros tiene un elemento, ¿sí? Este elemento o este lugar, este espacio donde confluyen y coinciden nuestras habilidades con lo que nos apasiona. Cuando conectamos eso que nos apasiona con las cosas en las que somos buenos, allí encontramos algo que él denominó el elemento. Y si somos consecuentes, coherentes y responsables con cultivar ese elemento, vamos a tener la posibilidad de construir una historia de vida memorable. Estas son palabras de Ken Robinson. Ken Robinson. Yo creo que les van a notar esos nombres por acá. Tener la posibilidad, repito, de construir una historia memorable. ¿Qué quiere decir una historia memorable? Una historia digna de contar, una historia que contagia a otras personas o que inspira a otras personas a seguir de cierta manera nuestro camino, etcétera, etcétera. Pero algo también que dice que quizás está en las letras pequeñas y que a veces no le prestamos tanta atención. Cuando vimos los 500 honrones de Cabrera, cuando vemos Messi, cuando vemos a nuestros medallistas olímpicos, que hay que aplaudirlos y celebrarlos al máximo, cuando vemos esos resultados, nosotros no estamos tan conscientes de todo el esfuerzo y toda la trayectoria que estas personas han tenido, al menos que seamos fanáticos de ellos y los sigamos al pie de la letra, pero quizás en su mayoría no conocemos la historia que está detrás de cada uno de esos personajes. Y no solo en el deporte, también en el cine, también en la música, en el arte, o incluso en carreras de personajes emblemáticos desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista organizacional. Y algo que dice Ken Robinson es que son historias memorables, pero también historias difíciles de construir. ¿Sí? Una de las cosas que más me conecta o me marca de esto que nos plantea Ken Robinson es que sí, todos tenemos un elemento, todos nos podemos conectar con él y tenemos que ser responsables de alimentarlo, cultivarlo y trabajarlo. Esto nos va a dar una energía creativa y nos va a ayudar a contagiar a otras personas, quizás sin intencionalidad al principio. ¿Qué podemos hacer nosotros con esa conexión que tenemos? Y sí, vas a poder construir una historia memorable, pero no va a ser fácil. Es un poquito, es decir, es una de las cosas que me gusta compartir y de las concepciones o de las visiones del tema del propósito, porque creemos que
tal cual, el propósito está en el futuro, está ya cuando yo logre tener, cuando yo logre hacer, cuando yo logre ser. Pero si no conecto o no asumo que soy el protagonista de esta historia que hoy estoy contando o que hoy tengo la posibilidad de contar, puede que mañana sea tarde, puede que mañana no tenga el ánimo, no tenga la fuerza, no tenga las condiciones o no haya desarrollado las habilidades y las oportunidades para, ¿sí? No, es decir, no se los digo como un regaño o una advertencia de no estás haciendo nada con tu vida, etcétera, etcétera, sino verlo desde el punto de vista de qué estoy haciendo hoy, ¿sí? Estoy siendo fiel a las cosas que quiero lograr, de qué forma lo estoy haciendo, puedo hacer más. Hay alguien por ahí que dice que siempre podemos hacer más. ¿Estamos dispuestos a hacer más? Eso también es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y sobre todo desde el rol que vamos a asumir o que vamos a reforzar en la escuela de facilitadores, es importante que seamos lo más transparentes posibles, al menos con nosotros, de cara al momento de ejercer una facilitación, de ejercer una dinámica en algún entorno en particular, porque, bueno, quizá nos estemos traicionando y quizá hoy no lo estamos viendo tan claro, pero en algún momento puede que nos pase factura, ¿no? Entonces, el propósito es una historia en construcción. Las tres concepciones me parecen válidas. Me conecto con algunas cosas particulares de cada una de ellas y se las regalamos, se las compartimos para que ustedes decidan también, ¿no? Les dejo por acá los nombres: Simon Sinek, por acá Yokoi Kenji. Yokoi nació en Colombia, pero uno de sus padres japonés, y bueno, ahorita debe estar que sí en alguna otra parte del mundo, Estados Unidos, que se lleva a Europa. Y el otro es Ken Ross. ¿Okay? Ahí los tienen. Igual les voy a dejar algunos materiales en el Classroom para que puedan leer, para que puedan revisar y profundizar y seguir en este rompecoco que acabamos de empezar. Gracias a ustedes por estar acá. Entonces, en conclusión, ¿qué cosas me gustaría o qué cosas nos gustaría compartir con ustedes acerca del propósito en particular? Como les decía, más allá de darles una definición de libro que la podemos conseguir en internet, es darles estos tres elementos que consideramos indispensables respecto al propósito. Y el propósito se construye, ¿sí? Eso quiero que nos llevemos. El propósito no es algo que nos pasa, el propósito no es algo que encontramos por allí. El propósito, en cierta medida, es algo que decidimos día a día a través de nuestras acciones. Podemos creer, y quizá y es válido, que está escrito en algún lugar, que alguien nos los da, que haciendo cierta cosa nos vamos a encontrar o no se nos va a presentar, y es válido, pero si nos los encontramos, alguien nos los da, está escrito en algún lugar, y nosotros no hacemos nada, no tomamos acción, no somos coherentes, consecuentes, perseverantes en ese propósito, probablemente esa historia no se cuente de la forma en la que nosotros queremos que se cuente. Esos motivos, esos por qué y esos para qué, no sean realmente llevados a la realidad, ¿sí? Hay una clase un poquito más larga con otra herramienta, pero esas se las debo. Ahorita vamos a ver una herramienta que trae Área Índigo y está, es decir, que hemos hecho desde nuestros inicios, desde hace 8 años, y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? El primer elemento es que se construye desde la voluntad, ¿sí? No solo desde el querer hacer, sino desde el hacer en concreto, desde ese impulso genuino que cada uno de ustedes tiene por hacer lo que hace, desde la política, desde lo social, desde lo económico, etcétera, etcétera, o desde el activismo en distintas áreas. Esa voluntad nos lleva a tomar acción, ¿sí? Acciones concretas. Ese propósito se construye a través de, como lo decían por allí, me levanto todos los días a hacer algo. ¿Qué es ese algo? Para cada uno de nosotros es distinto ese algo, pero lo pueden identificar, lo pueden reconocer, y sobre todo, si lo pueden identificar y lo pueden reconocer, pueden buscar la manera de hacerlo mejor. Y quizá formarnos como facilitadores, para muchos de nosotros puede ser una manera de hacerlo mejor. Y por último, asumir la responsabilidad. Algo que nos cuesta muchísimo a los latinoamericanos es asumir esta responsabilidad. Muchas veces cuando nos preguntan qué pasó, nos defendemos, ¿no?
y le echamos el carro al de al lado, le echamos el carro al tráfico, le echamos el carro a alguna figura, a alguien por allí, a quien se nos ocurra, y no asumimos nosotros esa responsabilidad. Como les decía, hay un tema que creo que está en el libro de Los 7 hábitos de la persona altamente efectiva, sino en un libro similar, que tenemos un círculo de influencia, tenemos un círculo de preocupación. En el círculo de preocupación están las cosas que no dependen de nosotros, y en el círculo de influencia las que sí dependen. Entonces esa responsabilidad tiene que ver con cómo nosotros asumimos esos superpoderes que tenemos, o esas habilidades, ese diferenciador. Gracias, Anderson. Y también esa realidad o esa situación que se nos presenta, entender qué está sucediendo y asumir qué puedo hacer yo. Si me doy látigo pensando y desgastando energía en lo que no puedo hacer, probablemente esté desperdiciando un montón de posibilidades de conectar, de posibilidades de construir, de posibilidades de revivir esa llama de la motivación y de la pasión, que sabemos que no es algo lineal, que es algo cíclico, ¿no? Pero somos responsables o tenemos que ser responsables de esa gestión, y ustedes, no, esta no es la clase de autorregulación ni nada de esto, pero asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de esa voluntad es lo que nos va a ayudar a construir ese propósito que cada uno de ustedes puede definir, ¿no? Entonces, el árbol de la vida es esa herramienta que de Área Índigo nos ha servido en distintos momentos y con distintas edades, desde niños hasta profesores con no sé cuánto tiempo de trayectoria a nivel de primaria, a nivel de secundaria, universitario, incluso a empresarios o a colaboradores en empresas, nos ha permitido visualizar o entender de qué forma podemos escribir o evolucionar, por decirlo así, ese propósito que hemos identificado, que hemos reconocido. Entonces aquí, a través de algunas preguntas muy puntuales y unas preguntas claves, los queremos invitar a construir su árbol de la vida, bueno, para aterrizar un poco o aterrizar mucho más todas estas concepciones y esta discusión que viene desde que nos preguntamos si iríamos al presente o al futuro, ¿no? Nos lleva a meternos la mano un poquito en el cerebro y a través de estas preguntas entender ahora para dónde quiere ir este pana con todo esto, ¿no? Bueno, la pregunta es, para poder educar, tengo que saber con qué propósito lo hago, ¿no? Pero para saber con qué propósito quiero educar, tengo que también conocer a ese ser humano que quiere facilitar o quiere educar o quiere acompañar procesos de aprendizaje de otras personas. Y para tener esa claridad, una de las formas de tener esa claridad es identificando ese propósito que nosotros podemos estar teniendo. Entonces les voy a dar ahorita unos minuticos, pueden ser 3 minutitos, para que dibujen un árbol, ¿sí? Después se los pasan ustedes por el chat de WhatsApp y puedan dibujar un árbol allí con lo que tengan a mano. Si tienen Paint y se tripean Paint, pueden usar Paint. Tienen una hoja blanca o un cuaderno ahí a la mano, hagan un arbolito que tenga 3 elementos o 3 partes diferenciadas. Que se diferencie la copa del árbol, que podamos ver el tronco del árbol y que tenga unas raíces bastante pronunciadas o que también podamos diferenciar y entender que esas son las raíces del árbol. Sí, estos 3 elementos, lo podemos ver. Las raíces del árbol, el tronco del árbol bien diferenciado y la copa de ese árbol. A medida que ya vayan teniendo su árbol listo, van comentando por allí por el chat para saber que estamos listos casi todos y continuamos, ¿vale? Ya nos queda poco tiempo de clase, vamos a hacer esta herramienta, un par de ideas más y los dejo libres por ahí. Les adelanto que esta va a ser uno de los retos de la semana o de las actividades pendientes para esta sesión, para este módulo. Entonces, si tienen algún compañero que no esté en esta clase, no le digan que va a raspar, ayúdenlo a hacer su árbol. Creo que rasparle a alguien su propósito de vida es como algo que no tiene sentido, ¿no? Pero podemos decir si entregó o no, y eso... Bueno, yo voy a dejar a Génesis que lo regañe por eso. Está listo mi arbolito. Perfecto. ¿Qué va a pasar mientras terminan dibujando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Voy a dar como algunas premisas, voy a dar 3 premisas, y la idea es que podamos responder sí, darle forma en cierta medida a esas premisas o a esas preguntas. Las podemos hacer
aparte, ¿sí? En una listica abajo del árbol, a un lado del árbol, y después les voy a decir en dónde va cada una de esas cosas que van a responder, ¿no? Sigo leyendo, ya tenemos a Yasmin lista, tenemos a Luzana, tenemos a Andrea Nelis y a Alejandra. ¿Cómo van los demás? Ok. Y el reto, lo importante es que podamos compartir esa herramienta con otras personas, ¿no? Después de la tarea les vamos a decir exactamente con cuántas personas, pero la idea es que nos llevemos la idea clara para poder llevar esta herramienta y dar vuelta a otros. Ok. ¿Cómo van los demás? Tengo como 6 personas listas, 7 personas listas, 8 personas listas. Yo dije que iba a dar esta clase corriendo entre comillas, porque tengo clase en un ratico, pero está demasiado buena para correr. Creo que todos están viendo el juego, por eso esta clase está complicada. Bueno, capaz no todos, porque es inquietud, pero cuando tenemos aquí y allá. Listo, ok. Vamos a continuar. Y los demás seguirán. Bueno, la primera pregunta o la premisa número 1 respecto a este árbol que vamos a construir, ya les voy a decir para que les pedí que dibujaran estas cosas diferenciadas. Por allá hay gente que ha hecho este árbol, no sé cuántos, pero revisarlo de vez en cuando no está de más. Ese propósito evoluciona con nosotros. Ajá. El primer elemento es la proyección. Con esta proyección queremos preguntarles o queremos que respondan, alineado un poquito con esa pregunta que les decíamos hace un rato, que decía, ¿qué quieres ser hoy? Aquí les queremos preguntar, ¿cómo te gustaría ser recordado o cómo te gustaría ser recordado? ¿Sí? ¿Cuál es ese legado que te gustaría dejar? ¿Cómo te ves, ¿sí? En los próximos 3, 4, 5 años? ¿Qué cosas te gustaría estar haciendo? ¿Qué cosas te gustaría tener? Respondiendo allí, pueden ser cosas, es decir, puedes hacerlo como por viñetas, por bullets, puntual, o puedes escribir, mira, me veo así, así, asado, como te sientas más cómodo, más cómoda, o como te venga en este momento la inspiración para responder. En este caso es esa proyección a futuro, ¿sí? ¿Cómo te ves? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Cómo te gustaría ser recordado o ser recordada? ¿Cuál es ese legado que te gustaría dejar o esa huella en el entorno que te desenvuelves o en el que te vas a desenvolver desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional? Sí, esto es igual de difícil que la pregunta ¿quién eres o quién soy?, ¿no? Pero bueno, si ahorita no tienen tanta claridad, anoten, porque recuerden que esto es parte de la tarea, del reto de esta semana. Entonces, esa proyección a futuro, ¿cómo me gustaría ser recordado? ¿Cuál es ese legado que quiero dejar? ¿Qué cosas me veo haciendo? ¿Qué cosas me gustaría estar haciendo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Importante que puedan reflejar todo eso por allí. Dani, ya te lo voy a decir, que estás adelantando. Se los voy dando por parte. Entonces, cuando tengan esa proyección o tengan la pregunta clara al menos, que la hayan anotado, damos ese feedback por allí por el chat. Si no, listo, continúa, siguiente, ya, candelita, ojo pelado,
lo que se les ocurra, lo que tengan a la mano, y les cuento cuál es la siguiente premisa. Okay. Esa proyección a futuro, cómo me gustaría ser reclutado, qué cosas me gustaría estar haciendo, cómo me veo, cómo quiero que me vean, qué cosas quiero tener, qué cosas quiero lograr, todo eso que se pueda venir a la cabeza en este momento, en el momento en el que nos sentíamos a realizar esta actividad. Ok. Voy con la siguiente, que si no los tengo puestos hasta las 8 de la noche o más. Una vez di una clase de estas como casi 3 horas y la gente decía que estaba sabrosa la clase, pero ya casi me moría. Podía estar de pie más de ese tiempo. Entonces, avanzamos. ¿Me escuchan? Confírmeme allí si para hacer alguna prueba aquí con el internet, en caso de que no me escuchen. Okay. Gracias. La siguiente premisa es, o está vinculada al reconocimiento y a la valoración. Que nos gustaría que te preguntes acá es, teniendo en consideración ese futuro que proyecté, o esa proyección que hice de mí a futuro, reconocer o identificar y valorar qué cosas he hecho hasta el momento. ¿Cuáles son esos conocimientos que tengo? Esas experiencias que tengo. Esos espacios que me han permitido crecer. Organizaciones. Sí, iniciativas en las que he participado. También identificar cuáles son esas personas que me han brindado su apoyo o con las personas que yo sé que puedo contar para seguir construyendo ese camino que quiero desarrollar. Ese proceso de reconocimiento, entender qué cosas he hecho hasta ahora, qué cosas me he permitido hacer hasta ahora, qué cosas he aprendido, qué espacios puedo reconocer y valorar porque me han brindado esa oportunidad o esas oportunidades, a qué personas también les reconozco el apoyo que me han dado y o les reconozco la posibilidad de quizás ser mentores, ser guías o acompañantes en ese camino que yo quiero desarrollar y quiero construir. Entonces, reconocimiento y valoración de esa experiencia, de esos conocimientos, de esas oportunidades que he tenido, organizaciones, personas que he tenido y que considero que están allí a mi disposición para seguir todo este camino. ¿Qué reconozco? ¿Qué valoro de mi trayectoria, de las cosas que hasta hoy he podido hacer y he podido lograr? Cuando tengamos eso anotado al menos las preguntas, espero suscribirlo en el chat para seguir. Y hasta ahora ni siquiera se habla. Listo. Ok. Vamos a la última premisa y luego les digo cómo se ubica esto en ese arbolito que acaban de dibujar. Lo siguiente es acción, ¿sí? O tomar acción. En esta última premisa o esta última pregunta o serie de preguntas, queremos que dibujes o que te plantees o que escribas cuáles son las cosas que vas a hacer, ¿sí? De ahora en adelante, desde hoy es de septiembre del 2021, ¿qué vas a hacer para conectar toda esa experiencia y todo ese reconocimiento que acabas de hacer de las cosas que has hecho con ese futuro que te acabas de plantear? ¿Sí? En esta tercera premisa es pensar o definir o plantearte qué cosas vas a hacer o qué cosas consideras tú que tienes que hacer para poder conectar esas raíces o esa experiencia actual con esa experiencia, ese legado, esa huella que quieres llevar o que quieres dejar a futuro. Por eso la palabra clave es acción. Ajá, fino. Yo quiero lograr esto, hoy he hecho esto, ¿qué voy a hacer para poder construir ese camino? Es la pregunta clave. ¿Qué voy a hacer en lo personal, en lo profesional,
en esa organización en la que estoy hoy y que tengo el cargo, el rol, la función que tengo, o a qué organización voy, es decir, en qué organización voy a dar mis próximos pasos. Ustedes van a decir, este pana se volvió loco. ¿Cómo yo voy a decir eso? Bueno, sí, perdón. Decídelo, no esperes que pase. ¿Qué pasa? Eso lo dice la gente que sabe mucho. Construyendo ustedes. Si están aquí, estoy convencido de que tienen las ganas, al menos de hacerlo, ¿no? Y en cierta medida, muchos de ustedes también tendrán la trayectoria, la experiencia, y bueno, están buscando pulir un poquito para hacer todo esto. Entonces, ¿de qué manera voy a conectar ese reconocimiento, esa experiencia y todas las cosas que hasta ahora he hecho con ese futuro que quiero construir? En un libro que habla de eso, dice que nosotros tenemos una libertad única y es la de decir. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, la frase, viste, me acabas de recordar una frase que no les puse en las láminas. Se la voy a hacer llegar a través de Génesis. Es una frase que me gusta muchísimo. Como les dije, me gusta la filosofía. Leyendo un libro de Zygmunt Bauman que habla sobre modernidad líquida y todas estas cosas. Hay una frase que dice, la libertad es el equilibrio entre nuestra capacidad de imaginar, desear y nuestra capacidad de acción. La libertad es nuestra capacidad, estoy parafraseando, no la recuerdo textualmente. La libertad, con ese comentario que hace Luisana, me recordó, la libertad es nuestra capacidad de imaginar, desear, es el equilibrio entre nuestra capacidad de imaginar, de desear y nuestra capacidad de acción. Es ese equilibrio, ¿sí? A veces somos muy soñadores, podemos llegar a ser ilusos y pensamos y soñamos y no sé qué, y la impulsividad y todo lo demás, pero al momento de llevarlo a la realidad, no somos tan consecuentes. Por otro lado, hay personas que son unas máquinas, hacen muchísimo, pero eso no está conectado con un para qué, con un por qué, más allá de la acción. Entonces, si logramos tener ese equilibrio entre soñar despiertos, a pesar de, y hacer, a pesar de, según este filósofo, podemos ser libres o estamos cerca de serlo, ¿no? No digo que sea así, pero me gusta muchísimo esa frase. Me encanta esta clase, hace plantear de manera más organizada algunas cosas que quizás estaban ahí en el aire. Qué bueno, Yasmín. Esta clase es un Frankenstein, debo confesar, porque un Frankenstein el año pasado, por ahí está Génesis, el año pasado en la clase de la EF fue muchísimo más densa que esta. Había un montón de otras reflexiones, de otras cosas allí que les puedo hacer llegar con unos artículos que escribimos y con otras ideas que también estaban por esta línea, que las hemos ido transformando a través del tiempo. Pero, por ejemplo, la herramienta del árbol de la vida lo puede decir Rubén por ahí, lo puede decir Aimé, que creo que conocen la herramienta desde hace tiempo, y hay otras personas también, que, perdónenme, no estoy viendo la lista de nombres, pero hay muchísimas personas Ángel, total. Que conocen el árbol de la vida y lo hemos hecho hace parte de esa tiempo. herramienta en algunas etapas o sea, lo que nosotros logramos entender del tema del uso del árbol de la vida, o sea, realmente es una herramienta extremadamente buena para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo que logramos entender, obviamente, no de esta forma, no conocemos la herramienta per se, pero sí, digamos que usamos algo parecido a partir de los conocimientos que aprendimos de esta herramienta. Perfecto, Rubén. Gracias por compartir esa experiencia. Y bueno, a Rubén lo conocí en el 2016, si no me equivoco, 2017, por Embajadores Comunitarios, un proyecto en el que colaborábamos en conjunto. Y bueno, como les decía, desde los inicios de Índigo utilizamos esta herramienta y ya voy para allá a Andrea Nevis. Entonces, bueno, nos ayuda en cierta medida
tal cual como dice Yasmín, a organizar, a ordenar un poquito esas ideas que no siempre están de una manera sencilla de compartir, de transmitir, y sobre todo cuando queremos ser facilitadores o cuando nos damos a la tarea de hacer esto, es demasiado necesario, es clave, indispensable poder ordenar todo esto, ¿no? Podemos decir muchísimas cosas, pero bueno, hay algunas que pueden ser pertinentes, otras que no, otras que para un momento sí lo son, y ahí vamos tomando decisiones al respecto, ¿no? Entonces, ya para terminar con la herramienta, el árbol de la vida está diferenciado o se compone en esos tres elementos que les planteaba: la copa del árbol, el tronco y las raíces, y se llena como lo acabamos de hacer. Primero empezamos por esa proyección a futuro, esa copa del árbol. En mi caso me gustaría ser recordado por alguien que contribuyó a la formación de jóvenes triunfadores. Esa frase triunfadores tiene que ver mucho con superar los obstáculos que se nos presenten. Me gustaría ser recordado porque hice aportes para transformar la educación en Venezuela. Me gustaría aprender a tocar timbales en algún momento de mi vida. Me gustaría viajar por el mundo. Quiero ser también especialista en orientación vocacional y profesional. Una de las cosas que tengo como título profesional, una de las cosas que tengo bastante marcadas y que las tengo allí en mi lista de pendientes. Me gustaría tener un consultorio de orientación vocacional. Prospectiva hace un tiempo quizá era uno de esos sueños que estaba en la copa de mi árbol, y afortunadamente ya estoy mucho más encaminado en consolidarlo. Luego bajar a las raíces, que es ese reconocimiento y la valoración de las cosas que hemos hecho. Desde hace 5 años, desde hace 6 años soy socio de una agencia educativa. Me formé como facilitador desde hace 9 años, desde hace 11 he sido voluntario en distintas organizaciones. He aprendido muchísimo, afortunadamente, y por eso les digo que me he sentido privilegiado por distintos programas de formación también en los que he hecho vida. Y bueno, creo que tengo muchísimas cosas todavía por aprender. Creo que tengo trabajo por hacer. Y bueno, estoy consciente. Ser educador o estudiar educación y entender un sistema educativo o lo que implica un sistema educativo desde adentro, sabes que educar o poner tu confianza en la educación es una inversión a largo plazo, y estoy demasiado consciente de lo que implica, y por eso desde mis limitaciones y también desde mis bondades y desde una autoevaluación precisa que he tenido la posibilidad de aprender a hacer desde hace unos años, bueno, me hace reconocer que todavía hay cosas por trabajar, y sobre todo me hace asumir la responsabilidad de que son cosas que yo debo trabajar y que debo decidir hacerlo, ¿no? Y por allí van las acciones que tengo que hacer. Bueno, tengo que formarme a nivel de posgrado, tengo que dar clases en la universidad. Ya di el primer semestre, el semestre pasado en LOCAP, y bueno, espero dar el próximo y seguir allí cultivando y desarrollando esa experiencia que me encanta. Fui facilitador en la Universidad Simón Bolívar en la incorporación o en los nuevos ingresos. De allí he sido facilitador en distintos entornos con este tema de proyecto de vida y propósito de vida. Soy mentor en distintos programas de formación, algunos enfocados en temas de emprendimiento para chamos de 13 a 17 años, otros enfocados en temas de propósito y desarrollo de liderazgo de influencia positiva. Por allí conocerán a Rodrigo y Ariadna, que son de Roles del Futuro. No sé si hay otro role por acá. El año pasado tuvimos a 2 roles también egresados, un programa de formación maravilloso. Les invito a que si tienen primos, sobrinos, amiguitos, ahijados de 13 a 15 años, los postulen el año que viene a Roles del Futuro. Escríbanle a Rodrigo y a Ariadna para que les den más información. Y bueno, esa proyección a futuro, ese reconocimiento y valoración de las cosas que he hecho y esa acción, cada uno de ustedes seguramente tiene muchas cosas que escribir, que decir, que contar, y la idea es que lo plasmen. La proyección en la copa del árbol, que es donde ese árbol da los frutos, ese reconocimiento y esa valoración de la experiencia en las raíces, que es lo que nosotros quizá hemos podido sembrar hasta hoy, y ese tronco es donde se va a ver toda esa trayectoria y ese esfuerzo que todavía nos falta por hacer, por construir y desarrollar para que esos frutos efectivamente florezcan, ¿no? Y podamos compartirlos con otras personas, que al final es lo que hace real y hace palpable o le da esa sensación de tangible a un propósito. Entonces,
Después de hacer este árbol de invitaciones que ustedes pueden escribir algunas líneas quizá de, bueno, mi propósito se enfoca en esto y todo. Yo les decía en pocas palabras, mi propósito lo digo, antes decía acompañar a los jóvenes en el desarrollo de sus talentos, hoy lo digo, o ha evolucionado, en esencia es el mismo, y algo que les quiero decir es que nuestro propósito evoluciona con nosotros. La esencia siempre se va a mantener porque va a ser nuestra esencia como seres humanos. Quizás las palabras que ponemos antes, que ponemos después pueden variar, pero la esencia siempre va a ser la misma. Y no es un objetivo y no es una meta, porque un objetivo cuando lo alcanzo se termina y viene otro. Una meta cuando lo alcanzo me propongo una siguiente. Ese propósito o el propósito nos va a permitir mantenernos orientados, encontrar motivación cuando realmente no estemos motivados, ¿sí? Saber que ese es tu propósito, que lo tienes escrito allí, que lo puedes ver, que lo puedes compartir, lo puedes decir, te va a impulsar en cierta medida o te va a permitir reconocer o reconectarte con tu esencia para poder avanzar, para evolucionar. Como les digo, algunas palabras usadas, hace 5 años usaba unas palabras, hoy lo defino como contribuir a la formación de jóvenes triunfadores. Quizá en 1 año y medio ya no diga jóvenes triunfadores, sino jóvenes agentes de cambio, no lo sé, pero está en contribuir a ese proceso de formación, de construcción de esos seres humanos que tienen el poder de cambiar sus realidades, ¿sí? Creo que es así, estoy convencido de ello, y bueno, por eso estoy conversando con ustedes esta noche. Si pudiese dar una definición de educar, y puede haber muchísimas, creo que educar, y eso, por eso digo a veces me leen las láminas, por ahí alguien dijo algo al principio que estaba por allí, o que estaba en las ideas que venía a compartir, también por allí Melanie al principio decía que ella era una persona que buscando siempre su mejor versión, o una mejor versión de ella, y bueno, conecta con esto que está escrito y que está en PDF, que no lo modifiqué antes de llegar a este punto. Y podemos pensar, o podría decir, que educar es inspirar a otros a retarse. ¿Sí? Inspirar a otros a retarse puede ser como la línea corta, pero también o ese reto enfocado en que ellos puedan lograr su versión de sí mismos. Yo no logro la versión, es decir, yo no logro una mejor versión de Rubén, de Roberto, de Carlos, de Jan, de Daeni, de Andrea Nelly, de Yasmín, de Lisana. Yo no lo logro. Esa mejor versión la logran ustedes. Que quizá yo puedo generar algún espacio, que quizá yo puedo proporcionar alguna idea, alguna dinámica, alguna reflexión, alguna herramienta que les permita a ustedes construirlo. Sí, estamos alineados, conscientes y claros con eso, ¿no? Pero creo que esa mejor versión de nosotros mismos somos nosotros responsables de construirla. Y creo que un facilitador en un grupo, sea donde sea, de donde sea este grupo, de una comunidad, de una empresa, de mi grupo de voluntarios, de echamos en bachillerato, en el colegio de niños, si nosotros logramos inspirar o logramos desde nuestra acción, desde ese espacio que generamos, que alguien decida o que alguien se pregunte cómo puedo ser una mejor versión de mí mismo, y no solo se lo pregunte, sino que tome acción en consecuencia, creo que el trabajo que podamos hacer como facilitadores es un trabajo que tiene sentido, bien hecho, y va a ser un trabajo con propósito, ¿no? Entonces, creo que para poder inspirar a otros, ya estamos acercándonos hacia el final de la clase, creo que para poder inspirar a otros es necesario que nosotros podamos identificar quiénes nos inspiraron, porque dicen por allí que nosotros no podemos dar lo que no tenemos, y a veces nos quedamos con etiquetas, ¿no? Nos quedamos con etiquetas que soy, que tú eres, y no nos enfocamos quizá en la conducta, en las acciones, y dejamos quizá esas etiquetas o esos juicios para cosas que puedan impulsar a las personas. Porque sí, a veces pensamos que el juicio es algo negativo per se, pero bueno, el juicio es algo que existe en nuestro lenguaje, y el juicio puede impulsar o puede potenciar, te puede ayudar a potenciarte y a potenciar a otros, o puede hacer el efecto contrario, ¿no? Puede limitarte, puede anclar. Entonces, para nosotros poder inspirar a otros, que podemos hacerlo desde esos juicios que ayudan a impulsar y a crecer y a transformar o a mejorar eso, que tengas una mejor versión de ti cada día, es necesario identificar quiénes nos inspiraron. Entonces, acá les voy a dejar, o les vamos a dejar algunas preguntas para que ustedes se las puedan hacer.
quién me inspiró o quién me inspira a mí, ¿sí? Es decir, es válido que sea cualquier persona. ¿A qué me refiero? Puede ser alguien muy cercano, puede ser alguien que vivió hace mucho tiempo, hace muchos siglos, pero esa historia, ese ser humano, ese profesional, ese artista o ese quien me inspira o me inspiró, colocar allí quién fue o quién es. Y después de responder o tener esa lista, poner al ladito qué te inspira o qué te inspiró de ese personaje o de esa persona, ¿sí? ¿Qué te inspiró? Primero, ¿quién? Puedes colocar una lista en este momento de 3, de 2 o 3, los primeros que te vienen a la mente. Luego colocar qué te inspiró, ¿sí? Eso les voy a pedir que lo escriban, que estén acá aún y lo quieran compartir para compartirlo para cerrar, ¿sí? Vayan anotando allí. ¿Quién me inspiró? ¿Qué me inspiró de esa persona? Y la última pregunta, que es más difícil y que capaz no la vamos a responder tan rápido, es cómo yo puedo utilizar eso que me inspiró de esta persona para conectar con otros o para servir a otros la posibilidad de que se inspiren con esa historia o con alguna reflexión que yo he obtenido, con alguna experiencia que he tenido a partir de ese quién que me inspiró y de ese qué específico que me inspiró de esa persona. Voy de nuevo porque es como un trabajo. Lista de quién me inspiró. Al lado, lista de qué me inspiró de ese quién. Por último, ¿cómo puedo poner al servicio de otros eso que me inspiró? ¿Sí? Lo vamos teniendo por ahí a la mano y me gustaría leerlos o escucharlos en un momento. ¿Por qué preguntarles? Es decir, después de haber hablado de todas estas locuras que hemos hablado y de hablar del propósito y haber hecho esta herramienta y pasar luego de entender el propósito personal, nos ayuda a entender cómo podemos nosotros desde el hecho educativo o desde un espacio formativo inspirar a otros para que sean una mejor versión de ellos mismos, ¿sí? Desde ese propósito que nosotros tenemos, cada uno, es decir, como lo decía, valorar la diferencia es valorar el hecho de que cada uno tiene un propósito único, distinto, que sí, se conecta con otras personas, que sí, hace resonancia con mi compañera, con mi compañero, con una organización, pero es tu propósito, que es distinto al del vecino y al del compañero que está aquí en Zoom, ¿no? Y esa inspiración que nosotros vamos a generar en otros, seguramente viene a partir de otras personas que me inspiraron a mí. Y lo decía, o yo les compartía 3 personajes muy puntuales. Les compartía reflexiones de Simon Sinek, les compartía reflexiones de Yokoi Kenji y de mi mentor Ken Robinson. Y bueno, cada uno de ustedes tiene los suyos, ¿no? En cierta medida, yo los usé hoy a los míos para hablar de propósito. Ustedes pueden usar los suyos para hablar de su propósito o de algún tema en particular, ¿no? Y el momento de educar, entender toda esta ruta que hemos venido trazando, nos invita o nos ayuda a pensar en esos no negociables al momento de educar. Cuando yo reconozco mi propósito, reconozco que me inspiró, que me inspira y decido, porque es una decisión, es intencional, cómo quiero inspirar a otros, invitar a otros a inspirarse, es necesario, o desde Área Índigo creemos necesario e indispensable, tener esas premisas o esos no negociables que nosotros le decimos reglas de oro al momento de educar o de generar un espacio formativo, que es lo que ustedes van a hacer a lo largo de esta escuela de facilitadores y sobre todo de las muestras, ¿no? Con sus equipos van a diseñar una experiencia formativa que van a servir, que van a entregar a un grupo de participantes con ciertas necesidades y que esperamos que haya algún desplazamiento, como se dice en psicología y en educación. Ese desplazamiento es ese aprendizaje o ese entendimiento, reconocimiento de lo que sea que nosotros queramos compartir. Entonces, la invitación es a que te preguntes cuáles son tus no negociables al momento de educar. Mira, profe, es que yo nunca he educado. Bueno, estás en la escuela de facilitadores, vete preparando porque lo vas a hacer en algún momento. Mira, profe, yo he hecho demasiados talleres y nunca me lo he preguntado. Válido. La invitación es que ahora nos lo preguntemos, porque eso nos va a servir
para decidir cómo vamos a enseñar liderazgo, cómo vamos a enseñar ciudadanía, cómo vamos a enseñar emprendimiento, bueno, siendo auténticos, siendo quienes somos, imprimiéndole ese propósito que cada uno de nosotros tiene y que, como les decía, es distinto, es diferente al del resto, y esa suma de propósitos en esa muestra va a ser también, puede generar un impacto bastante interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta sesión como retos? Teníamos el árbol de la vida como uno, y el segundo reto es definir nuestras reglas de oro. Esas reglas de oro pueden ser 3, mínimo 3, máximo 10, no más de allí, porque si no, es como complejo recordarlas y ser consciente y coherente con ellas. Entonces, mínimo 3, máximo 5. Yo les quiero compartir en este momento las 3 bueno, que me identifican, que he podido reconocer, validar, filtrar y evolucionar a medida que me he formado como facilitador y como educador, y son estas. Mis reglas de oro son: la primera es, educar es trabajo en equipo. Quizá educar para muchas personas es el docente allá en una tarima que sabe, que viene a imponer, que viene a compartir, que viene a dar, y el otro lado el aprendiz, el estudiante, el alumno sin luz que viene a recibir, a repetir y a llevarse un montón de cosas de acá, ¿no? Yo creo que educar es un trabajo en equipo donde ustedes dan, nosotros damos, y lo que se genera o lo que se construye en el espacio es algo de dos en este caso, ¿no? O de dos roles, del que educa y del que aprende. Y el que educa también aprende en ese momento. Eso es lo que yo creo, no sé si es así, o lo podemos discutir. El aprendiz es el protagonista. Para mí el aprendiz es el protagonista, así yo haya hablado muchísimo acá, el hecho de que ustedes den sus reflexiones, el hecho de que ustedes hayan contado anécdotas, que hayan contado su visión, hace que esta clase tenga sentido, hace que esta clase les pueda permitir a ustedes poner en práctica en algún momento algo de lo que aquí se dijo. Si yo me paro y hago como una especie de conferencia y digo todo, y no me doy la oportunidad, el permiso de escucharlos a ustedes, de conectar con lo que ustedes tienen para decir, capaz no es una sesión de enseñanza, no lo sé. Capaz es una charla, capaz es una conferencia, capaz es otra cosa, pero no sé si es una sesión de enseñanza-aprendizaje. Y por último, el aprendizaje trasciende el aula. Si algo que queremos aprender y algo que queremos enseñar no se conecta con algo fuera de 4 paredes o no se conecta con algo fuera de un Zoom, creo que podemos estar perdiendo nuestro tiempo, como el que está tratando de enseñar o como el que está tratando o está asistiendo a ese espacio con la intención y con la convicción de aprender algo, ¿no? Esas son mis 3 no negociables, esas son mis 3 reglas de oro. La invitación para ustedes en ese reto iba a estar en el Classroom, es que ustedes puedan definir cuáles son sus 3 reglas de oro o cuáles son sus 4, 5, 6, y que puedan compartirlas luego con sus compañeros. Esa discusión, es decir, capaz con su equipo al interno, y ver cómo allí pueden generar quizás unas reglas de oro del equipo. No sé, yo estoy inventando aquí. Y eso, no es eso último que dije no es parte de la cuestión, pero si lo quieren hacer, también puede ser enriquecedor para los procesos que ustedes van a estar desarrollando. Ahora sí me gustaría que cuenten un poquito esas personas que los inspiran. Ya me quedan, creo que 2 láminas, si acaso. Si quieren compartir esas reflexiones, yo voy a cerrar con estas 2 láminas y dejo la última para escucharlos y para saber qué se llevan de esta clase, si se llevan algo, cómo la podemos mejorar, etcétera, etcétera. Todo esto que les dije y todo esto que hemos pensado y construido, incluso hasta el punto de pensar esas 10 reglas de oro o esas 3 reglas de oro, tienen que ver con el mundo que estamos experimentando y que estamos viviendo hoy. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de acompañar este proceso de cambio que también estamos viviendo. Pero como facilitadores, las herramientas y los conocimientos y la experiencia que vamos a poder desarrollar en este curso de facilitadores, creo que nos va a dar un plus o nos va a permitir entender que existen otras realidades distintas a la nuestra, que quizá ya lo tenemos claro, y entender que este mundo va a seguir cambiando. Como facilitador y con estas cosas claras, el propósito y esas reglas de oro, quizá vamos a tener una mayor efectividad o podemos desarrollar una mayor efectividad en esos espacios de aprendizaje que vayamos a estar generando de ahora en adelante. Recordemos siempre que el pasado nos da experiencia y nos permite aprender. El presente nos da la posibilidad de vivir
ser coherentes y construir nuestro propósito día a día. Y el futuro nos da la posibilidad también todos los días de diseñar, crear esos escenarios de futuro de lo que queremos ser, de lo que queremos dejar como legado y de la huella que queremos dejar en otras personas. No se quiten ese regalo, esa oportunidad, aprovechenlo al máximo. Y bueno, muchísimas gracias, muchachos, por su atención, por todo lo que compartieron y lo que dieron y por estar acá en la Escuela de Facilitadores. Estoy feliz 100% de que sea la segunda cohorte, de que haya más de 90 personas interesadas en generar cambios en la educación, porque yo estoy convencido y está alineado con mi propósito, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si hay muchas otras personas que estén alineadas conmigo y con nosotros, creo que va a tener sentido eso que soñamos para nuestro país, esas oportunidades o esas alternativas distintas a las que hoy existen. Creo que somos responsables, yo me siento responsable y bueno, seguiré en ese camino de hacernos preguntarnos cosas locas de este estilo un jueves a las 6 de la tarde. Gracias, Génesis, por todo el trabajo y el apoyo. Vamos en la tercera sesión. Seguramente vamos a seguir conociendo personas, ideales, visiones que nos van a ayudar a construir bueno, ese yo facilitador que quiero ser. Cada uno de ustedes va a poder construirlo y espero que bueno, les sea de una utilidad increíble todo lo que preparamos para ustedes y esta evolución de la Escuela de Facilitadores. Entonces, bueno, dejo el chat y el micrófono. Quien quisiera hacer algún comentario y los dejo libres porque ya faltan 8 minutos para las 8 de la noche. De verdad, gracias a cada uno. Gracias, Génesis. Estoy a la orden por allí en @AngelRnieves por cualquier consulta, cualquier mentada de madre también son bien recibidas. Bueno, Angelito, para cerrar, muchísimas gracias a ti por participar, como siempre, súper crack. Cada vez que veo una ponencia de Ángel, a pesar de haberla visto con anterioridad, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Siempre uno se lleva algo distinto, y eso es lo bonito. Espero que esta sesión haya sido para ustedes también, muchachos, de muchísimo aprendizaje, que trabajen con muchísimo entusiasmo en ese propósito de enseñanza, o en descubrir ese propósito que los va a hacer descubrir o mejorar ese propósito de la enseñanza con estas herramientas que nos está brindando Ángel. Y bueno, nada, como saben, los anuncios parroquiales, como siempre, por WhatsApp y por el Classroom. Si tienen alguna pregunta para Ángel, bienvenida sea. Por acá dicen que hoy ganará vino tinto. Mano, tengo fe. Que gane. Me puse la camisa, igual. Hoy fue color más, a propósito, más ciudadanos vino tinto. Yasmín, creo que tenías la mano levantada. Sí. Sí, claro que sí. Tengo una duda. Casualmente en la organización que yo trabajo, pues realmente es algo que a mí me inspira. Entonces, las organizaciones la hacen son las personas, ¿no? Entonces, no sería una persona particular, sino todo ese grupo que hace vida en esa organización como tal. ¿Es válida de igual manera la respuesta? Mira, a mí me encantaría hoy, en este punto, que pudieras hacer el ejercicio contigo y podemos extrapolar luego la herramienta a la organización. Hay una herramienta que es mucho más, es decir, es más extensa, que pudiésemos revisar luego en otro momento, que se llama Propósito Transformador Masivo. También fue creada por la Universidad de la Singularidad, es un poco más extensa, hay un libro incluso para hablar de esto, y bueno, en la Universidad de la Singularidad plantea que necesitamos personas, necesitamos individuos con propósito y necesitamos organizaciones con propósito para poder enfrentar todo este mundo que se está transformando de forma acelerada. Es válido aplicarlo, es válido plantearlo, pero sí me gustaría que el primer ejercicio lo hagan a título personal y luego lo puedan llevar o a título de personas particulares y también después puedan extrapolarlo a organizaciones también, ¿por qué no?